Diosdado también amenaza de nuevo a personas asociadas a María Corina bajo la acusación de generar protestas en todo el país. Dijo que los tenían ubicados y que uno de ellos está incluso en la mesa de diálogo. Atender las consecuencias del doblete sísmico es una absoluta prioridad. El lunes volvió a temblar allí y sí, debemos estar al lado de cada guairense hasta que saquen el último cuerpo, las víctimas puedan rehacer sus vidas y se defina de manera responsable cómo se va a reconstruir ese estado. Pero, ¿por qué es el primer punto de discusión de esta mesa de diálogo entre Dinora y Jorge? Estamos hablando de una instancia vinculada a la transición. Entendemos que ese debería ser el enfoque de los dialogantes. Y también es verdad que Venezuela no tiene gobierno. El régimen no tiene ni la capacidad ni la voluntad de ayudar a los damnificados. Pero esta mesa es entonces una junta de gobierno que va a hacer Estado y transición a la vez. ¿Quién gobierna los escombros? Estados Unidos ratifica la inutilidad del sistema criminal, su falta de legitimidad, el desplome de lo que les quedaba de una ya ínfima popularidad de Delcy, mucho más después de los sismos. Esta mesa es el nuevo gobierno provisional y el rector de la transición al mismo tiempo. Otros sospechan que Estados Unidos sacó de la mesa a Diosdado y a Nicolásito y que algunos proponen que Diosdado salga pronto de su ministerio, que sea el ministro número 19 del que se deshace Delcy Rodríguez desde enero, aunque mantenga a 16 quienes continúan dirigidos por funcionarios nombrados cuando Maduro era el capo y no ella. Dinora llegó a Venezuela acompañada con la comitiva que va a dialogar con Jorge y con los suyos. Pone de primero en la lista de objetivos un CNE confiable, TSJ, derechos políticos y luego las consecuencias de los terremotos gemelos. Pero ¿por qué la magnitud de la tragedia en estas proporciones, que fue una decisión del régimen, es parte de la mesa de diálogo? Algunos sospechan que está relacionado con el levantamiento de sanciones, con la recuperación de fondos bloqueados que están bajo el control de la Asamblea Nacional del 2015, que el régimen estaría presionando para desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero con la excusa de reconstruir Vargas y asistir a las víctimas. Y le venden la ventaja a Estados Unidos de que no tendrían que comprometer más cargas a los contribuyentes estadounidenses para que Trump no desembolse más de esos 386 millones de dólares que ya ha aportado. Delcy y Jorge tienen en la mira el oro de Inglaterra, cuentas en el extranjero, el Fondo Monetario Internacional, acceso a financiamiento y crédito global. Y en la más reciente encuesta de Mega Análisis pareciera que los venezolanos se están cansando que la administración Trump trabaje con Delcy Rodríguez. 90% del país está indignado con la falta de respuesta del régimen después de los terremotos. Creen insuficiente la información de ese régimen y no confían en esos datos. Y la incuestionable impopularidad de Delcy está haciendo un gran daño a la imagen de la administración Trump entre los venezolanos. Delcy es puro veneno, es ponzoñosa y además calculadora. Chávez mantenía a sus vicepresidentes 20 meses. Delcy estuvo 91 meses como vicepresidente, 8 años. Creó su propia red de poder, estuvo en economía, finanzas, petróleo, hasta que logró controlar una parte de la estructura que sostiene al régimen. Incluso ahora María Corina no está en el diálogo, pero el chavismo se vuela también a figuras como Iris Varela y desplaza cualquier exhorto de Arias Cárdenas, Elías Agua o la intención incluso de Diosdado de supervisar ese diálogo. 7 senadores republicanos y demócratas sentencian que Venezuela merece elecciones libres y que además esto es vital para los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero que además estas elecciones deben llevarse adelante de forma expedita. No fue una declaración, no fue una rueda de prensa, fue una resolución. Y recuerden que un nuevo gobierno en Venezuela significa una alianza profunda con Estados Unidos en materia de seguridad. Exigen la libertad de todos los presos políticos, pero no cualquier libertad. Una que sea inmediata, incondicional, nada de excarcelaciones con prohibición de hablar, de viajar o tener que verle la cara a los verdugos una vez al mes. Libertad. Y que si le tocan un cabello a cualquier aspirante a elecciones, incluida la propia María Corina, eso enlodaría cualquier proceso de votación. Que si eso ocurre, Estados Unidos asumiría que el régimen participó en ese ataque y se presumiría que ha sido realizado con el conocimiento, aquiescencia, aprobación de altos funcionarios interinos y requerirá acciones por parte de Estados Unidos para hacer pagar a los cómplices de esos ataques. Insisten que
que el régimen no ha dado pasos serios para desmantelar el aparato represivo. Reconocen la elección del 28 de julio, insisten en que el Departamento de Estado reconoció también esa elección después que el movimiento de María Corina Machado presentara evidencia abrumadora, una victoria probada de manera minuciosa. Recuerdan que el TSJ, en complicidad con la Contraloría, inhabilitó a María Corina por 15 años, que por eso no figuró en la boleta de votación, aún después de ganar la primaria con más de 90%. El respaldo a María Corina en esa resolución es irrestricto. La mencionan 3 veces como para insistir y dejar claro que no debería existir la menor duda sobre su legitimidad y su liderazgo. Hacen alusión a la promesa del secretario Rubio en el Senado cuando dijo que el objetivo es una Venezuela amiga, próspera, estable y democrática, y que el Departamento de Estado ha publicado que Estados Unidos apoya avances tangibles a una transición electoral, que Delcy Rodríguez no cuenta con un mandato electoral del pueblo de Venezuela ni es capaz de ganar tampoco una elección. Y si la mesa de diálogo atenderá la emergencia por los terremotos, es determinante investigar la verdad sobre el número de fallecidos y desaparecidos, porque nadie compró esa de 1.500 personas que hizo pública el gobernador de Vargas. El régimen no protegió a los venezolanos, los extorsionó durante la emergencia y los controla aún en un estado militarizado, así como quiere controlar las cifras. La señora Gladys no era una cifra, era la madre de Guillermo López, preso político desde el 2022 y falleció de un infarto tras años de exigir la libertad de su hijo. En este momento hay más presos políticos de los que había antes del 28 de julio. Y no podemos decir que la persecución entró en una pausa o que el régimen ha desistido de secuestrar a inocentes porque las detenciones ahora pues sean más cortas. Sigue siendo un crimen y peor aún, el régimen le recuerda a la población que el sistema de persecución sigue activo. Disimulan frente al mundo, no son tan evidentes frente a quien tutela, pero los venezolanos saben leer bien la amenaza, aunque esté ahora disfrazada, y que la estructura represiva solo está contenida. Y el Comando Sur cambia la operación Lanza del Sur por una fuerza de tarea conjunta del hemisferio occidental. Amplía la vigilancia militar, se une a 16 países para combatir a quienes son una amenaza para Estados Unidos. Dicen que van a llevar la lucha al terreno del enemigo, que los van a localizar, acorralar, que los van a destruir. Pero ¿en qué se va a convertir esa advertencia y a quién está dedicada? Diosdado también amenaza de nuevo a personas asociadas a María Corina bajo la acusación de generar protestas en todo el país. Dijo que los tenían ubicados y que uno de ellos está incluso en la mesa de diálogo. También pide disciplina en las filas del chavismo. Se pide porque no existe. En un claro mensaje a la disidencia chavista, compartió un video de Chávez cuando prohibió a sus militantes ventilar de forma pública inconformidades, pugnas internas, y dio la orden al PSUV de amedrentar a los pocos militantes que les queden en redes sociales con ese aviso. Hoy Juan Pablo Guanipa simplificó el tema de los tiempos y dijo: si hay voluntad política, en semanas se puede tener un nuevo CNE, TSJ y una fecha para la elección. Y advierte que Jorge y Delcy van a intentar vetar a María Corina Machado para que no regrese al país y no pueda ser candidata. Y ellos siempre van a tener intenciones. El punto es si se lo van a permitir.